Saludete, Quirites. Bienvenidos amigos de la taberna de Castor y Pollux a otro programa más en el canal. En esta taberna venimos a tratar acontecimientos y aspectos del mundo de la antigüedad en general y del grecorromano en particular. Yo soy Adrián García, también conocido como Castor, corregente de esta taberna, y hoy vamos a hablar de un aspecto de la vida cotidiana tan común como es la moneda, y como no podía ser de otra manera en este canal, se trata de la moneda de la antigua Roma. Para ello nos acompaña en esta ocasión Jesús Riba, de Volcanumis, comunidad a la que pertenezco, pues es un buen filón para el que quiera saber más sobre numismática de la antigüedad y otros aspectos de la vida de Roma, pues cuenta entre sus filas con la presencia de grandes divulgadores. Muchas gracias, Jesús, por haber venido, por estar aquí. Y nada, explícanos un poquito qué es esto de Volcanumis y qué hay que hacer para ir para allá. Bueno, pues en primer lugar, agradecido de que me hayas invitado, ¿vale? A esta, a esta responsabilidad de decir, de demostrar un poquito, una mínima parte del iceberg del mundo de las monedas. Y a ver, Volcanumis. Volcanumis es una comunidad de Telegram, también es un grupo, es un canal del YouTube, pero empezó siendo un proyecto, bueno, nada, pues una paginita de estas de Instagram, ¿vale? En la que dices, bueno, venga, me voy a hacer me voy a hacer una página de monedas, ¿no? A ver, en el fondo realmente todo empezó con Ocio Oculto, ¿vale? A ver, Ocio Oculto, Carlos, de Ocio Oculto, empezó haciéndose su podcast, como sabes, en el que has participado. Y entonces sí que hubo algunos programas en los que hablamos de Roma, así pues al nivel que podía hablar yo, ¿no? Pues de algunas cositas. Y entonces, bueno, pues entre esto, luego en esa época también nos hicimos con la primera moneda romana. Yo con el tema de las monedas llevo muy poco, ¿vale? Normalmente la gente que en el mundo de la moneda, los numismáticos, los numismatas, los coleccionistas, llevan muchísimos años, ¿vale? También hay otros que empiezan más tarde, es mi caso, ¿de acuerdo? Entonces a mí me vino un poquito por la pasión del tema de Roma. A mí me gustaba mucho Roma, leía mucho sobre Roma, y entonces dije, oye, pues, joder, pues me gustaría tener una monedita romana. Y entonces, pues nada, pues por internet vi una página de una numismática porque no me fiaba un pelo de comprarla en otros sitios, ¿vale? Prefería hacerlo a través de un profesional y además tampoco conocía en ese momento las casas de subastas, ¿no? Que son la verdad donde ahora prácticamente compramos la mayor parte de las monedas, ¿no? Porque claro, aquí en mi ciudad no es una ciudad muy pequeña, entonces no hay mercados, no hay mercadillos, no hay la suerte que pueda haber en ciudades más grandes o en sitios donde hay más tradición, ¿no? De mercado, de temas de mercado de monedas y tal, ¿no? Así que bueno, hay que tirar con lo que se pueda. Y entonces, bueno, pues en base a eso y a través de la compra de otras monedas, tampoco había muchas, pues se decidía, pues, bueno, crearme esa página de Instagram y bueno, pues iría haciendo publicaciones, ¿no? Publicaciones que iban de moneda, que iban de historia, ¿vale? Entonces ya más tarde me metí en Telegram y ahí había algún grupo de numismática, tal. Y dije, oye, pues, joder, pues, ¿por qué no? Les hacemos la competencia. Yo no, pero yo fíjate, yo no tenía, bendita ignorancia, ¿eh? No tenía ni idea de numismática, apenas tenía ni idea de numismática romana, ni conocía a gente más allá de ese grupo de Telegram. No conocía a gente, pues bueno, pues del mundillo así, ¿vale? Y bueno, y me decidí a hacerlo. Entonces, bueno, pues en el grupo, pues bueno, pues era un grupo abierto a personas que les gustaban la historia, a personas que les gustaba la moneda. A veces esos dos mundos cuadran bien y otras no cuadran tan bien. O sea, son disciplinas que están muy relacionadas, pero son diferentes, ¿no? Cada una es autónoma con lo suyo, tiene su propio lenguaje, están relacionadas, pero a veces, pues bueno, lo que le puede interesar a alguien de historia, igual no le interesa al de numismática o viceversa, ¿no? Entonces son cosas difíciles de que cuajen. Pero bueno, a veces cuajaba
la mayoría de las veces, y además bueno, pues se generaba una comunidad maja que iba poco a poco creciendo. También yo era un poco pesado, ¿no? Oye, a ver si puedes venir y tal. Y bueno, y la gente, pues bueno, veníais. Y en general veníais, ¿no? Doy fe. Y bueno, y poco a poco pues fue aumentando el volumen. Pues bueno, hay gente que, bueno, pues igual la temática o lo que se habla pues no le interesa, se va, otras sí, otras me a gusto, pues no, lo que sucede en todos los grupos, ¿no? Y bueno, a partir de aquí se fueron haciendo una serie de directos en Telegram en los que se hablaba de diferentes temáticas, ¿no? Pues me parece que era, no sé si algún domingo del mes, ¿no? Pues se iba haciendo algún directo, algún videochat. Y entonces en esos videochats se hablaba de lo que fuera y luego eso se colgaba en la página de YouTube del Ahí es donde os Volcano. conocí yo. Claro, y luego, bueno, pues también colaboras, ¿no? También el hecho de que entre gente hables con ellos, pues te da la oportunidad de colaborar con gente de historia. Ahora, por ejemplo, estoy mucho más metido en moneda, ¿no? Pero en historia, ¿no? Pues como con Ángel Portillo, sobre todo con Ángel Portillo, ¿vale? Que Ángel también tiene una llave. También tiene una llave de la taberna. O sea, sí. Ya... No, además Ángel es muy generoso, ¿eh? O sea, es una persona muy generosa y que ayuda mucho a todo el que quiera ser ayudado. Ángel lo ayuda. Y estoy muy agradecido por eso. También estoy agradecido a otras personas que han pasado por allá, a vosotros, a ti, ¿vale? Que habéis hecho, pues, ¿no? Pues que el proyecto de Volcanumis, que ahora a lo mejor pues está... Claro, yo, cuando tú paras un poquito, el proyecto también, de alguna manera, pues para, ¿no? Sí, entonces, bueno, pues también uno necesita tener también a veces sus momentos para respirar, descansar, porque tú lo sabrás bien, pues todos tenemos una familia, todos tenemos un trabajo, unas responsabilidades, y bueno, hay veces que podemos hacer más cosas y hay veces que podemos hacer menos. Y claro, esto en YouTube o en las redes o en los canales o en el iVoox y tal, pues claro, todas estas cosas se resienten porque el algoritmo lo que quiere es que tú pues hagas contenido. Pero bueno, oye, la vida no es solo eso, tampoco vivimos exclusivamente, bueno, no vivimos apenas de eso, no exclusivamente, no vivimos de eso, y lo hacemos también por pasarlo bien, ¿no? Eso sí, dentro de un rigor. O sea, hay que ser consciente de que por mucho que sea una diversión, no estamos hablando del Call of Duty ni de videojuegos, ¿no? Estamos hablando de cosas que hay que ser un poco objetivo y bueno, y tratar de equivocarse lo menos posible, ¿no? Porque al fin y al cabo hay gente que no sabe tanto como, entre comillas, ¿vale? Podemos saber nosotros, y entonces, pues bueno, lo escucha, aprende, y si cometemos errores, pues hay cosas que las aprende mal. Y eso, pues, es una responsabilidad. Y más en esta disciplina. Que esta disciplina Claro. No es una disciplina sencilla. Todo hecho viene de un precedente, de un contexto, para entenderlo bien. Y al final divulgar rápido es divulgar mal y no es hacer las cosas bien. O sea, al final estás divulgando mal y la imagen que estás dando es contrariamente a lo mejor al hecho que se ha producido. No sé si me estoy explicando bien. Por eso soy tan... Aunque parezca una contrariedad, soy tan contrario a estas nuevas redes sociales, así, tema TikTok, donde tienes que dar tanta información tan rápido que al final no das nada, ¿sabes? Porque eso no es explicarlo bien. Vamos, es una opinión. Con las redes sociales estas tipo TikTok o tipo los shorts y todo esto, es una herramienta que pienso que si se usa correctamente puede ser un aliado muy bueno. Es decir, tú, por ejemplo, que tienes contenido histórico, pues bueno, es muy fácil hacer cortes de tus propios vídeos y ponerlos en TikTok, ponerles alguna tontería de que este dice esto y se equivoca o cosas así, ¿no? Entonces, para hacer propaganda, sí. Exacto, eso es. Para hacer propaganda. Es en tal día como hoy sucedió este acontecimiento histórico. Para saber más, vente a mi red social principal. Sí, claro, así claro. Sí que lo veo bien, pero como has dicho tú, o sea, utilizado de la forma correcta. Ahora, intentar hacerlo única y exclusivamente ahí, como hay gente que lo único que quiere son seguidores o follow, como dicen los jóvenes, pues sí, ya puedes hacer un buen... además TikTok y todo eso, sí, claro, o sea...
es un poco engañoso, ¿no? Lo de los seguidores de TikTok. Pero bueno, pero ahí se crece. Si haces muchos TikToks y te curras, pero claro, eso también es otro trabajo, ¿eh? No te creas que editar un vídeo de TikTok, aunque sean cortitos, también es otro trabajo también. Da lo suyo. Y yo tengo una pregunta también sobre Volcanumis, tío. ¿De dónde saca el gato romano las efemérides? Lo que es la... Porque cada día Hostia, no pone lo un sé. montón y, o sea, es una pasada. No lo sé, no lo sé. Eso preguntas al gato Sí, romano. sí, Pero, sí. pero, siempre, pero Estoy siempre súper lo ha intrigado, hecho. ¿eh? ¿Qué Siempre lo había? ha Porque hecho. también le Yo me sigo en su red acuerdo. social personal, que es prácticamente paralela a esta, y es una pasada como te puedes sacar 20, 30 aquí efemérides del mismo día y dices, ostras, la verdad que me fascina, yo lo sigo. Sí, 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 eso es verdad. A ver, el gato romano, bueno, Oscar, em, bueno, pues es una persona que ha estado desde el principio en el grupo, en el Boscanumis. De hecho, ahora es el propietario del grupo. Porque yo digo, bueno, que voy a quitarme alguna cosilla porque estoy un poco saturado. Y entonces, bueno, pues el grupo de Volcanumis lo lleva Oscar, ¿de acuerdo? No es que lo lleve, es que es de él, es propietario. Lo que pasa es que es muy respetuoso, ¿vale? O sea, yo dije, oye, mira, si quieres cambiar el nombre, tal. Me dice, no, no, porque ahora... Vale, vale. Y entonces, bueno, pues él sí que hace una serie de preguntas, a veces pues preguntas históricas, hace preguntas arqueológicas, hace preguntas numismáticas, ¿vale? Sobre moneda clásica, moneda antigua, ¿no? Moneda clásica de griega, romana. Y luego también él hace muchos, sí, efemérides, que me parece que, yo no sé si hay mucha parte que hay algunas que se las redacta él, eso no lo sé, ¿eh? Eso habría que preguntárselo. O sea, redacta lo que es el resumen de lo que ha sucedido, otras son extractos de algún libro, de alguna cosa que él lo pone allí, no lo sé. Pero bueno, que no lo sé, es algo que siempre ha hecho, ¿eh? Es algo Pues, que siempre, yo desde que lo conozco, es algo que siempre ha puesto partes, porque no solo está en este grupo, está también en otros, y yo lo he visto y sí, siempre le ha gustado coger partes pues de... chapó, ¿eh? Chapó, porque ese pequeño dato da mucha información sobre lo que es la vida cotidiana y el funcionamiento de Roma, ¿no? Para crearte uno que es una Sí. imagen general, estos pequeños extractos. Y la verdad que, para felicitarlo, ¿eh? Bueno, si queréis entrar al grupo del Volcanumis, es una comunidad en la que, a ver, no siempre se tratan temas continuamente de ¿no? Porque no se puede, es un grupo. Antes sí, antes sí que era un grupo que no paraba. Pero bueno, pero en general, bueno, pues hay gente de todo. Si tienes cualquier tipo de duda sobre cualquier tema, sea de monedas, sea de historia, sea de lo que sea, pues ahí va a haber alguien que te va a poder resolver el asunto. A veces también se pueden generar debates, como se generan en otras redes sociales. Y luego, pues claro, como ahora Telegram te permite dividir en subapartados, pues bueno, tú a lo mejor no quieres entrar en conversaciones, solo te interesa pues lo que se ponga para divulgar, ¿no? Pues vídeos, tal, bueno, pues también hay una sección donde hay esas cosas, hay sección donde puedes hablar, sección donde puedes hablar de cosas que no tienen nada que ver con la numismática ni con Roma, ¿vale? Porque igual alguien quiere decir alguna cosa y le apetece decirlo en el grupo y en el de numismática y de Roma o de antigüedad no es el sitio, pues se va a otro sitio. Bueno, aunque a veces hay gente que hace lo que le da la gana, pero, pero bueno, pero por eso, ¿vale? Hay unas normas, hay unos enlaces también de sitios interesantes. Bueno, es una plataforma en la que si quieres empezar en este mundillo, pues bueno, pues es una herramienta con la que te puede servir y estamos en Telegram, el grupo es Volcanumis, pero bueno, me imagino que Oscar, si, si viene a bien, pues igual lo pone luego en la descripción para que lo sepáis cómo Exactamente. meteros, ¿no? Pues sí, yo invito a todo el mundo a que se pase por ahí, al que tenga curiosidad por la historia, porque se crean unas dinámicas muy buenas. Como he dicho también al principio, te ponen en contacto con divulgadores de la talla de Sergio Alejo, Ángel Portillo, está Mireia Gallego, Gladiatrix en la Arena, o sea que estamos hablando de gente que es muy top en ese mundillo y después eso, la facilidad que te permite para iniciar proyectos y... Oh, y no solo en el mundillo histórico.
también en el mundillo de la numismática, porque ahí también está, bueno, Óscar Álvarez, que es bueno, una persona que sabe mucho sobre todo de moneda bajo imperio. Tenéis a esta Ana Serrano, tenéis Ana Serrano, correcto. Tengo que traerlos un día, a ver si los engaño también. bueno, tenéis a Divernumis, aunque hable poco, pero bueno, yo le di un toque hoy a Divernumis, que Espabila. ¿vale? Tenéis a Divernumis, tenéis... a ver, es que eso de nombrar es un problema porque seguro que me dejó alguien y quedó mal. Pero bueno, hay mucha gente, bueno, también Andreu, también es muy de numismática de greco-bactriana, ¿vale? Numismática romana también hay personas allí, ¿no? O sea, y luego hay gente que igual, pues, de la numismática, pues, se aficionada a cosas históricas y viceversa, ¿no? Pues, por ejemplo, hay gente que le gustaba mucho le gusta mucho la historia, pero también se está aficionando a las monedas. Entonces, bueno, pues está bien, ¿eh? Pues nada, ya sabéis, Volcanumis, que el que quiera que se pase y verá que es una atmósfera bastante agradable. Yo lo certifico desde la taberna. Pues nada, vamos a coger ya el Mulsum y vamos a empezar a hablar de lo que... Bueno, antes de nada, también Volcanumis a nivel personal, también estamos ahora, bueno, estoy ahora en una plataforma que se llama Numismática Activa, ¿de acuerdo? Que también lo tengo que decir, es una plataforma en la que estamos bueno, pues para defender un poquito los derechos de los numismáticos en general y sobre todo en España, ¿no? Pues ante pues bueno, pues leyes de patrimonio que consideramos que se pueden cambiar, incluso derogar y acercarnos un poquito más a modelos que son más avanzados y donde no hay tantísimas noticias negativas como sucede en los países como Italia, España, Grecia, tal, como el Reino Unido, como los países, bueno, no sé si es Bélgica, Holanda, Dinamarca, ¿vale? Por supuesto Estados Unidos, pero Estados Unidos no vas a encontrar monedas romanas debajo del suelo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, acercarnos un poquito a legislaciones más abiertas que se llaman, ¿vale? Hay países con legislaciones más cerradas y países con legislaciones más abiertas. Entonces, acercarnos un poquito más a eso, porque para así podemos tomar un modelo de colaboración como los ingleses entre, bueno, pues entre numismáticos, entre arqueólogos, entre también detectoristas, ¿de acuerdo? Porque ahora aquí en España el detectorismo está muy mal visto. De hecho, siempre hay noticias, ¿no? De expolios, de tal. Bueno, pues con otro tipo de legislación las cosas también funcionan muy bien y además se pueden descubrir muchísimas más cosas, ¿no? Bueno, pues eso, estamos un poco con esa historia. Lo digo porque es algo que quería decir y me faltaba y creo que es algo a reivindicar, ¿no? Sí, has hecho muy bien, ¿eh? Has hecho muy bien, eso se tiene que saber, porque prácticamente una persona que se dedica al deteccionismo es casi, se es considerada, lo vende la prensa como si fuese un expoliador, ¿no? Como si fuese el malo de Indiana Jones. Pero bueno, Claro, a ver, en España la legislación, aparte de que a veces es un poco ambigua, ¿vale? Aunque pueda parecer que no es un poco ambigua. Entonces, yo por ejemplo, yo defiendo mis derechos como numismático, yo no soy detectorista, ¿no? Pero sí que es verdad que si esa parte se anula, poco a poco el tema irá más y más y se puede acabar como en Turquía, ¿no? En Turquía, por ejemplo, los coleccionistas, no hay coleccionistas porque está prohibido coleccionar monedas hasta no sé qué rey, ¿no? No sé qué sultán otomano, pero más allá de eso está prohibidísimo, está penado. ¿Vale? Otra cosa es que a lo mejor de allí vengan monedas extrañamente y aparezcan monedas aquí de Turquía, ¿no? Cosas un poco raras, pero, por ejemplo, que no lleguemos a esos extremos, ¿no? De países en los que está completamente prohibido, donde se muere completamente la ciencia numismática, porque en esos países puede haber arqueología, puede haber historia, pero lo que es la ciencia numismática, la ciencia de comparación de monedas, de estudio de monedas, tal, se muere completamente, ¿de acuerdo? Entonces, para evitar que esta muerte del coleccionismo, que es el que nutre prácticamente la numismática, pues bueno, pues estamos gente un poco
Pues sí, ¿vale? es una buena causa, hay que pelear por ello. Eso es. Pues muy bien, gracias por decirlo, Jesús. Pues nada, ahora sí nos llenamos las copas, que esto es una taberna, hay que acordarse que esto es la taberna de Castoripolus, aquí en el Vicus Toscus de Roma, detrás del templo de Castoripolus, y vamos a hablar Ujú. de, como digo yo, vamos a hablar de mi libro, ¿no? De numismática. ¿Qué es esto de la numismática? Para que la gente se ponga en contexto. Bueno, a ver, la numismática estudia la moneda como la moneda, medalla, incluso lo que rodea, que podría ser el ponderal, podría ser los jetones o los tokens o las fichas, ¿vale? Hechas para circular, ¿vale? Bueno, pues es lo que rodea el fenómeno numismático y es lo que estudia eso es prácticamente pues la moneda como el objeto, ¿no? Como el objeto físico y todo lo que rodea ese objeto, es decir, eh, el metal, la ley del metal, la ley podría ser pues el porcentaje de plata que tiene una moneda, ¿vale? Si tiene mucha, si tiene poca, eso es la ley. La ley de oro, la ley de plata. Lo que sale, lo que aparece en la moneda, ¿de acuerdo? Pues el rey o el gobierno que está representado, si es una república, si es un rey, ¿vale? La leyenda, lo que te dice esa moneda, lo que te intenta explicar, por ejemplo, en el reverso, pues si es una diosa, si es algo político que ha sucedido, si es un escudo, ¿vale? Examinamos un poquito cada parte del escudo, ¿vale? ¿Qué representa cada cosa? ¿Vale? Todo ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Y más y muchas más cosas que seguramente me estoy dejando, ¿no? Por ejemplo, se puede estudiar a partir de las monedas, pues la religión que tenía la sociedad, ¿vale? Los actos ceremoniales, posibles conflictos internos, las guerras, ¿vale? Por ejemplo, son famosas las monedas que hacía en la época de Julio César, de Pompeyo, ¿de acuerdo? Eran acuñaciones, eran cecas móviles, ¿de acuerdo? Eran acuñaciones que hacían en campaña para ¿qué? Pues para pagar a los soldados, ¿vale? No podían ir a Roma, coger dinero y no, o sea, tenían que hacerlo al paso, ¿de acuerdo? El arte, ¿de acuerdo? La evolución del arte en la moneda, no es lo mismo el arte que usaban los griegos, el arte que usaban los romanos, incluso en una misma civilización el arte va cambiando, no es lo mismo la moneda republicana, el arte en la moneda del siglo III y el arte en la moneda del siglo V, ¿de acuerdo? O sea, no es lo mismo porque cambian muchas cosas, cambia la sociedad, las religiones también van cambiando, ¿de acuerdo? También se pueden ver floras y faunas de la época, se puede ver la vida cotidiana, ¿de acuerdo? Hay monedas militares, por ejemplo, el estudio de las legiones de Roma, pues bueno, pues también se puede ver a través de la numismática, ¿vale? También hay monedas que se llaman legionarias. Como he dicho antes, pues también se pueden estudiar las legislaciones monetarias, ¿de acuerdo? A lo mejor en siglos tan anteriores, en siglos de la antigüedad, es un poco más complicada, pero también hay leyes, también tenemos información sobre leyes. Luego va avanzando el tiempo, ¿vale? Ya llegamos a la Edad Media, la Edad Moderna, y ya pues tenemos más legislaciones pues sobre qué cambia esta moneda, cambia el tipo, cambia la leyenda, cambia el peso, cambia tal, para igualarse a otros países donde, ¿sabes? O sea, este tipo de cosas también se estudian los patrones, ¿vale? Por ejemplo, los patrones ponderales, es decir, tenemos la moneda romana, tenemos el as, tenemos el semis, tenemos la uncia, tenemos la semuncia, ¿vale? Los serían los valores un poco ponderales que hay en una época, ¿no? Por ejemplo, en época posterior, lo que sería ahora, ¿no? El céntimo de euro, los 5 céntimos, los 10 céntimos, los 20, ¿vale? Esos serían los valores ponderales que tendríamos en este momento, ¿de acuerdo? Y bueno, pues básicamente como ciencia lo hemos definido, como afición, ¿vale? La numismática no se puede separar de su afición, que es el coleccionismo. Es decir, si se hiciera unos estudios de numismática, un grado de numismática, que también es otra de las pretensiones. Hay que pedir la luna, ¿eh, Adrián? Hay que pedir la luna. Sí, sí. Si tuviéramos si consiguiéramos unos estudios de grado de numismática o un máster de numismática, ¿de
acuerdo? Pues una de las cosas que tienen que aparecer por narices, porque es una ciencia que va unida completamente a ello y es al coleccionismo, ¿vale? O sea, la numismática ha evolucionado con los coleccionistas. Además, la numismática es una ciencia muy antigua. Viene de épocas, de siglos, del medievo, luego de la época del Renacimiento, la época moderna. Ha habido numismáticas y como ciencia, pues es mucho más antigua que incluso que la arqueología, ¿de acuerdo? Hay libros hechos por coleccionistas que aún se siguen usando, ¿vale? Estudios, etcétera, ¿vale? O sea, y todo esto hecho por coleccionistas, ¿vale? Por coleccionistas que tienen que tener ese espíritu de curiosidad. O sea, no, yo entiendo que no, a mí, por ejemplo, el mundo de los botones no me apasiona, pero hay gente que... A mí me vuelve loco, ¿eh? No hay otra Pues, cosa. No, broma. no, pero el tema de los botones, en el tema de las antigüedades es algo que también gusta y hay catálogos de botones, Es increíble, ¿vale? ¿eh? Bueno, pues el tema de los botones, pues bueno, a mí particularmente no me apasiona, pero el tema de la moneda sí. Y entonces, para poder hacer la ciencia y continuar la ciencia, tiene que haber gente que le guste, que le apasione y tal. Y claro, si hubiera unos estudios, pues estaría muy Sería, bien, vamos. porque además la gente dice, ¡buah, qué inutilidad! No, no es tan inútil. Para nada. Hay mucha gente que es numismática y gente que le encantaría hacer un grado, porque yo no digo que haya un grado en cada ciudad, pero a lo mejor si hay un grado en Madrid o un grado en Barcelona, pues vamos, sería yo creo que mucho más útil que, ahora voy a ser un poco políticamente incorrecto, que otros grados que pueda haber por España, ¿vale? Que no diremos cuáles son. Para no No entrar en diremos cuáles problemas. son, ¿de acuerdo? Y además también de esa manera podríamos tener académicos, ¿vale? Que también protejan y defiendan de alguna manera la ciencia y los derechos. Porque claro, ahora se depende exclusivamente pues pues bueno, de gente de historia, de gente de arqueología. Pero claro, hay mucha gente en historia y de arqueología que la moneda, pues sí, le sirve para datar, sirve para darle ciertos datos a algunas cosas, pero como objeto no les apasiona, ¿vale? Entonces, de esa manera también, si hubiera académicos cada vez más en el tema este, pues ahora estoy reivindicativo otra vez, ¿eh? Te has venido arriba, ¿eh? Venga, desahógate, tranquilo. Bueno, pues eso. Vale, luego, o sea, tenemos la numismática como ciencia, como afición, ¿de acuerdo? A nivel comercial, ¿vale? La moneda también es un mercado. El mercado numismático, pues está en las casas de subastas, está en las casas comerciales, está en los mercadillos y luego si te vas a otros países, pues también tienes todo eso en otros países, ¿no? Cada cual con su legislación y cada cual con su historia, ¿no? Y luego como industria tendríamos, pues por ejemplo, bueno, este es el esquema un poco que hace Salgado, ¿vale? Del tema de la extensión de la definición de la numismática que se extiende a más ámbitos, ¿vale? Entonces, como industria, pues, por ejemplo, serían las monedas conmemorativas que se hacen, este tipo de cosas, ¿no? Las bullion, ¿de acuerdo? Las bullion son monedas que están en una ley muy alta, ¿vale? Esto que escuchas del 0,9999 de ley de plata o no sé qué, ¿vale? Son monedas que la gente, aparte de que las puede coleccionar, pero tienen el valor intrínseco tal cual es decir, que si son de plata, son de plata, ¿vale? Y tienen muchísima cantidad de plata. Y eso en un futuro, pues es una inversión para, bueno, pues para venderse en caso de necesidad o para acumular, ¿vale? Hay en oro, hay en plata, es todo un mundo, ¿eh? O sea, la numismática Sí, hay, tal cual, ¿no? hay muchas, sí, sí. Y además dividido por épocas, o sea... Por épocas, claro, esto no es no lo se acaba. mismo. No es lo mismo el numismático, por ejemplo, de época arcaica, luego en época antigua, pues hay diferentes tipos de numismáticos que coleccionan una cosa, otra. Yo, por ejemplo, me considero un numismático un coleccionista, hay gente que no le gusta, vale, va a decir coleccionista, numismático, pues que
me gusta un poco de todo porque me gusta la historia en general. Sí que es verdad que tengo más de moneda romana porque me gusta mucho el romano, pero también hay otras épocas en las que también me llama la curiosidad, me llama la atención, ¿vale? Ahora, por ejemplo, estoy en la época del 18-19 coleccionando mucho esa época, ¿no? De la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, la Revolución Americana, o sea, es una época muy interesante a nivel numismático y muy convulsa, ¿vale? En la que hay monedas que, ¿vale? Entonces esa época es muy interesante, pero bueno, hay mucho tipo de coleccionista, incluso de euros también. Y ahora que hemos hablado de lo que es el objeto en sí, la ciencia que lo define, todo esto, Ajá. ¿dónde nace? O sea, ¿dónde nace la moneda? Porque moneda en latín, que es numisma, ¿no? Si no voy mal, el término. Bueno, moneda viene de moneta, Ahí quería llegar. de... Pero sí, de nomisma, sí, creo que nomisma es en griego, me parece, ¿eh? No estoy seguro. Pero bueno, está la pecunia, ¿vale? La pecunia del ganado. Pecunia non olet, ¿eh? El dinero no huele. Eso es, sí, sí, sí. Pues, pero eso viene del ganado, ¿vale? Porque en un principio, en el origen, ya sabes que todo era al trueque, ¿no? O sea, las cosas se hacían con trueque e incluso, bueno, pues hasta hace poquito, pues también había trueques, para que nos vamos a engañar. En los pueblos, pues oye, mira, tú me das esto, yo te doy lo otro, ¿vale? Eso es un trueque. Incluso entre colegas, ¿no? Oye, mira, si tú me das esto que me gusta mucho, yo te doy lo otro. Es un trueque, ¿vale? Está al margen de la ley, está... es dinero negro, pero bueno, eso existe, ¿no? Y, No les y ideas bueno, Hacienda, sí, sí, sí. que todavía voy a tener que Bueno, pagar en gallinas. pues eso existía, ¿no? Pero lo que pasa es que en la antigüedad, pues bueno, se dieron cuenta de que había cosas que no eran perecederas, como los metales, ¿vale? Y bueno, pues de alguna manera, aún sin ser moneda acuñada, pues tenía un valor intrínseco que no cambiaba, ¿vale? Por ejemplo, la plata no tenía el problema de la oxidación, el paso del tiempo no la afectaba, era algo pues que, bueno, pues que de alguna manera, bueno, pues tanto peso, también había zonas, ¿no? Zonas, porque date cuenta, no es como ahora, ¿no? Que sabemos que con 1 euro puedes comprar tal cosa, aunque varíe un poquito en un sitio a otro, pero bueno, con un peso de plata, pues podías tener esto, podías tener lo otro, ¿no? Y entonces, bueno, pues se comerciaba un poco con el trueque, básicamente, y también con este tipo de material, ¿vale? Luego más adelante, en Lidia, en la zona de Lidia, en la ciudad de Sardes, con más o menos por la época de Creso, pues bueno, tenían ahí un monte que ahora no me acuerdo cómo se llama, del que había un río y en ese río pues había muchos trocitos de metal que contenía oro y que contenía plata y eso era el electrón natural, ¿vale? Se llamaba electrón y era algo natural y bueno, pues cogieron eso, empezaron a comercial y luego más adelante pues lo acuñaron y le servía pues de moneda. ¿Cuál era el problema de eso? Claro, pues que sí, que podían comerciar, tal, pero es que el Estado no se beneficiaba del todo de eso. Entonces es cuando se empezó a hacer un poco dinero fiduciario, es decir, el dinero fiduciario, por ejemplo, es el euro, ¿vale? Es un dinero que realmente la moneda en sí no vale nada, ¿vale? Pero hay algo que te dice, un estado, un poder que te dice, sí, esto vale 1 euro, ¿vale? Pero realmente ese trozo de metal no tiene ningún valor intrínseco, tiene muy poquito, ¿vale? En cambio, el electrón tiene plata y oro. La plata y oro son dos metales muy, muy preciosos y claro, dijeron, oye, pues vamos a ver de qué manera podemos hacer electrones con menos oro y más plata, ¿vale? Porque claro, los electrones variaban, había algunos que tenían más oro, otros, bueno, pues de alguna manera hicieron eso para que el Estado pues no usara tanto oro a la hora de acuñar, ¿no? Y la proporción fuera un poco... Aparte de que igual también le añadirían algún otro metal para que estuviera más duro, para que se endureciera, lo que sea, ¿no? Pero bueno, prácticamente eso es, ¿no? Y entonces ya, bueno, pues a partir de allí el origen del dinero
no está muy claro del todo aún, ¿vale? Hay hipótesis, pero dentro de las hipótesis un poco más plausibles puede ser el tema religioso, ¿vale? El tema del sacrificio. Porque, claro, una cantidad de dinero, una cantidad de monedas puede igualar a un animal para sacrificarlo. Entonces tú puedes depositar en el templo ese dinero en vez de sacrificar el animal o donarles el animal en sacrificio o lo que sea, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Y luego pues cada ciudad, pues cada parte pues tenía su representación, ¿vale? O sea, tenía su acuñación particular, ¿vale? Eran monedas muy características porque, por ejemplo, en Creso, en esa época, en las estáteras que se llaman de Electrón, tenían un león y un toro, Sí. ¿de acuerdo? Y en el otro lado, en el reverso, tenían un punzón, ¿vale? Que les habían enclavado un poco para demostrarle a las personas que no había truco ni cartón, que era el metal que era, ¿vale? Y entonces, bueno, pues, ¿qué representaba? Pues el león representaba a los de Lidios, creo. Ahora no me hagáis mucho caso, pero creo que el león representaba a los Lidios y el toro representaba a los, bueno, a los babilónicos, bueno, los babilónicos no, a los asirios, a toda esta gente, Los ¿no? poderes del Medio Oriente, ¿no? De la época. Eso es. Entonces era un toro enfrentándose contra un león. Pero bueno, esto, ¿qué ventajas tenía respecto a lo anterior? Pues bueno, la moneda tenía una gran ventaja, la moneda acuñada. Pues primero, bueno, por cierto, a la vez que se acuñó aquí, en China también estaban fundiendo moneda, ¿eh? De forma paralela, ¿no? Sin ninguna Más o, influencia. más o menos de forma paralela, sí, sí. Es curioso. Sí que es verdad que en la charla que tuve con Fernando López, él aseguraba que la moneda redonda de China, esta que tiene, es redonda y tiene un cuadradito en el centro, Sí, ¿vale? que se parece un montón a la moneda de 5 duros, pero en vez de con el Sí, circulito. eso es. Pues ese tipo de moneda redonda, él dice que la influencia, o sea, que esa forma puede ser influencia de allí, porque antes de eso no, estaban pues como los arados, ¿no? Estas formas en forma de cuchillo, estas Sí. monedas tipo chino en forma de cuchillo tal. Bueno, no lo sé, ¿vale? Eso es lo que me comento. Pero bueno, sí, influencias al parecer hubo. Y luego en la India también. En la India también surgió, quizás un poquito más tarde, pero también surgió moneda, también influenciada un poquito por la moneda de esta zona, ¿no? Y el sello vendría a interpretarse como la certificación de un estado, ¿no? De un poder político, como que esa moneda es el. Pregunto, ¿eh? Claro, Como de tu, esa moneda pesa una cantidad y está certificado. Eso es claro, 1,3, es exactamente. Me he inventado la cifra. O sea, esa sería la idea, ¿no? De sellar las claro. monedas. La idea, a ver, no es lo mismo. Tú, por ejemplo, necesitas, si tienes un metal, ¿vale? Que pesa tanto, pues bueno, vale, pues pesa tanto, ya está. Pero si tú, por ejemplo, haces un montón de moneditas que más o menos pesan lo mismo, porque también estamos en épocas que tampoco podían afinar como la moneda de 1 euro, ¿no? Pero afinaban, aún con todo afinaban. Claro, si tú le pones el sello y dices, vale, esto me asegura a mí, como ciudadano, que esto pesa tanto y es de este metal. ¿Vale? Otra cosa es que luego el poder, poco a poco, vaya haciendo que ese válido intrínseco sea poco a poco menor, porque le interesa. Porque tú imagínate que tú tienes una mina de plata y tienes que hacer monedas, ¿no? Y la plata se tiene que endurecer con un poquito de bronce o de, ¿vale? De cobre. Entonces esa moneda no puede ser pura al 100%. Tiene que tener pues el 95% de plata, una cosa así. Y tú poco a poco dices, joder, es que yo no quiero gastar tanta plata, ¿vale? Sea porque hay escasez, sea porque hay una guerra y tienes que pagar a soldados, sea porque a lo mejor dices, oye, mira, vamos a quitarle un 3% y vamos a hacerle al 92% de plata, ¿vale? Claro, ese porcentaje te los estás quedando tú.
Es- ¿vale? Entonces, Eso se le llamaría bastardear la moneda, ¿no? sí, se le llamaría que, o sea, la gente no se da cuenta del todo porque son cambios muy pequeños, pero se van a ir haciendo a lo largo de, o por necesidad, o simplemente por, pues bueno, Sí. por ser pícaro, ¿no? Pura y Por dura corrupción. picaresca. Claro, entonces veremos que poco a poco las monedas empiezan siendo muy grandes. Por ejemplo, en Roma el bronce empieza siendo muy grande, pero luego cada vez el bronce es más pequeño. Y vale lo mismo, ¿vale? Vale lo mismo, se va pasando por diferentes sistemas. Entonces también suceden esas cosas, ¿vale? O sea, al principio que la moneda era plata, natural, tal, pues bueno, pero o plata con oro, lo que sea, pero luego pues el poder también pues va buscando sus triquiñuelas pues para no dar tanta plata en las monedas, ¿vale? Y de la Lidia del siglo VI desde Cristo, cómo llega esa moneda al centro de Bueno, Italia? pues uh, a ver, pues en primer lugar, esa moneda también va a estar en la zona de la costa de Asia de Menor, ¿no? Con el Egeo, y se va a extender de una manera un poco explosiva, ¿vale? No es de una manera progresiva, sino que va a ser un poco explosivo. ¿Qué pasa? Que hay zonas, por ejemplo, en la zona de Lidia, que luego vendrán los persas y tal, ¿no? Y también harán monedas parecidas. Em, El famoso pero Darico. con otras. Exacto, exacto. Eh, pero, pues, ¿qué pasa en Grecia? Pues bueno, a lo mejor hay partes en las que sí que pueden seguir haciendo tipo electrón hasta bastante tiempo más tarde, pero hay otras partes que como no tienen oro, pues tienen que usar lo que tienen, ¿no? Por ejemplo, en la zona de Grecia, pues usan la plata. También usan denominaciones más pequeñitas para las ciudades, ¿eh? O sea, no, o sea, la plata pues es para el comercio, quizá para impuestos, para pagar a los soldados o lo que sea, ¿vale? Pero usan la plata, ¿vale? Por ejemplo, aquí tengo, bien, pues esto de aquí es un tetradracma, Un ¿vale? clásico, ¿eh? Es un tetradracma, eso es. A ver, está un poco más desgastadillo, ¿no? Pero es que los tetradracmas ahora están por las nubes. Y veis aquí veis aquí aparecen las letras que están un poco desgastadas. Las letras serán, bueno, leído en castellano A O E, ¿vale? Entonces tenemos aquí a Atenas, ¿vale? Esto estamos hablando de la época del siglo quinto, O sea, ¿vale? el auge de Atenas, ¿no? Estamos Eso en es, plena eso es. pentecontecia. Eso es, estamos hablando de esa época. Entonces aquí tenemos el mochuelo con el símbolo, bueno, con el olivo, la media luna, el mochuelo, ¿no? Que es el símbolo de Minerva, bueno, de Atenea. Y bueno, aquí vemos que está rajado, ¿vale? Que está. Pues, ¿esto qué es? ¿Por qué está rajado? Bueno, pues esto no es porque de repente hayan decidido y le hayan cortado la cabeza al pobre bicho, no. Esto es porque le hicieron una prueba de metal, ¿vale? Hacían pruebas de metal y veían si el metal era verdaderamente plata o no, o estaba adulterado o era una moneda forrada, que se dice, ¿vale? Y aquí, por suerte, pues no hicieron ninguna. ¿Vale? O sea, tener una estatera en la mano, la estatera pesa, ¿eh? O sea, parece así pequeñita, fíjate ¿eh? Y tener una estatera en la mano puedes ver, o sea, por eso en las monedas dice, no, no, simplemente con verlas, sí, vale, bien, con verlas está muy bien. Pero cuando tú coges una moneda con la mano, experimentas realmente algo que te va a servir luego para tener más curiosidad, profundizar mucho más y para tener una sensación mucho más importante, ¿vale? Que simplemente verla o por internet o en un museo, lo que sea. O sea, si tú coges una moneda, dices, hostia. Y es una sensación de decir, hostia, pensaba que esto, no, no, no. Es como coger, yo qué sé, una moneda. Imagínate que te ponen en la mano un as de estos de principios del siglo cuarto o tercero, ¿no? De estos
de Roma, de esos enormes. Bueno, Pues bueno, de esa misma moneda también se puede extraer un montón de información, porque estamos hablando de que se acuñó en un contexto en que Atenas era una de las dueñas del Mediterráneo Oriental. O sea, eso vale, es, eso es. sería, Sí, sería- claro, lo que pasa que, bueno, el tetradracma ateniense es una moneda ultra mega estudiada, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que es curioso porque muchas de estas monedas se han encontrado en África, por ejemplo, o en Asia. No se han encontrado en tantas en la zona del Ática, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque ellos compraban con cosas o comerciaban con estas monedas, ¿sabes? Entonces, por eso en esos países han encontrado tantos tetradracmas atenienses. Y luego, pues la curiosidad bueno, hay una evolución también, en las monedas estas hay una evolución. Ahí está, por ejemplo, podríamos decir que es de la época del auge de Atenas, pero antes hay otro, se ve el arte un poco distinto, luego cuando va pasando el tiempo también va cambiando un poquito, ¿vale? O sea, se ve un poco una evolución, ¿no? Pero bueno, yo creo que el coleccionista ahora están bastante por las nubes, está por suerte, estaba en un estado que la pude conseguir a un menor precio, pero una tetradracma en un estado bastante bueno cuesta no 1.000 euros, pero bueno. se acerca, ¿no? Uy, Sí, 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 ya sí, se sí, casan para porque, los reyes. pero no porque la moneda valga en sí eso, porque moneda tetradracma ateniense hay muchos, hay muchísimos. Es como el elefante de César, hay muchísimos elefantes, sino porque hay mucha demanda, muchísima demanda, porque es una moneda tan famosa que la gente la quiere. Entonces, tú vas a una subasta oficial, de estas de cualquier casa de subasta española, y cuando sacan las tetradracmas atenienses, Vuelan, ¿no? pues sí, vuelan, pero no por las nubes, pero más o menos se acercan a esos precios, 700, 600, 800, Es que por ¿vale? lo que tú me estás explicando y por lo que entiendo yo de ese contexto en el que fue acuñada la moneda, estamos hablando que es el signo de una época, el símbolo de Es el una signo, época. es el símbolo de una época. O sea, lo Sí, que es sí, la Grecia claramente. clásica no se entiende sin la Atenas de la Pentecontecia. Es el icono del mundo Además, griego. bueno, a ver, había también otro sistema, ¿eh? Estaba Atenas y luego estaba Corinto, que tenía otro sistema. Otro sistema de, yo qué sé, pues por ejemplo, aquí tenemos el céntimo, el tal, el euro, bueno, pues igual en otros países tienen, como en Inglaterra antes, ¿no? Que tenían el chelín, el penique, el tal, que era un sistema un poco raro, el inglés, ¿vale? Y eso, eran diferentes sistemas, tampoco muy alejados en sí del concepto, pero sí que un tetadracma en un sitio valía 2 dracmas, en otro valía no sé qué, ¿vale? Sí, eso creo que Y recordan que venía, perdón que te corte, venía a sí, ser lo que eran los patrones, ¿no? Que había dos patrones, el patrón de la isla de Gina, si no voy mal, y el de la isla de Eubea, corrígeme si me sí, equivoco. las de Eugenia, que eran las de la tortuga, esas yo creo que son las primeras Que se que hay introducen. que hay, sí, que hay allí. Luego ya van apareciendo, por el Egeo van apareciendo más cosas. Luego también tenemos que tener en cuenta las colonias, ¿vale? Claro, porque Siracusa, ¿no? Que también es famosa claro, por... claro, todas esas colonias reproducen el modelo, un poco el patrón del sitio de donde vienen, incluso la tipología, ¿vale? Por eso de Corinto dices, ah, esa es de Corinto. No, no es de Corinto. Es de una colonia que había en no sé dónde, Sí, por ejemplo, pero Corfu, Egina, bueno, claro, Corfu, claro, Siracusa, que son colonias corintias. claro, pues por ejemplo, ¿no? Claro, tenemos este modelo, ¿no? Que tenemos a Atenea, tenemos El mochuelo. al mochuelo, tenemos las letras, ¿no? A o E, que significaban del pueblo ateniense, me parece, ¿no? Del Demos de Atenas, puede ser. Claro, todo eso es propaganda, ¿vale? O sea, del pueblo de Atenas es propaganda. ¿Propaganda de qué? De la democracia, ¿vale? Por contra, tenemos luego a Siracusa. En Siracusa, o sea, ahí tenemos una tipología en Atenas que es fija, ¿vale? En cambio, ya cuando pasamos a Siracusa, coño, la tipología va variando, ¿vale? Son las monedas, bueno,
son consideradas monedas de la antigüedad más bonitas, ¿vale? Y entonces, bueno, pues cambia la tipología, aparecen los tiranos, participan en los Juegos Olímpicos con una cuadriga, aparecen diferentes deidades, ¿de acuerdo? El arte es brutal, no es un arte único como puede ser, o estático como puede ser la moneda de Atenas, sino que el arte es dinámico, hay muchos artistas implicados, incluso se conocen y firman ellos en las monedas de Siracusa, ¿vale? De Siracusa o de la zona de Sicilia, ¿no? O sea, son dos modelos diferentes, ¿vale? Y que todos, de alguna manera, más Siracusa, que está más cerca, van a influenciar a la península itálica. En la península itálica también había monedas, porque había colonias griegas, pero también había monedas de plata con sus representaciones y sus cosas, ¿no? Ciudades como Turios, Tarento, ¿no? Crotona son ciudades fundadas Claro, por la máquina claro, Grecia. claro. Neápolis, ¿no? También. Neápolis, sí, nueva ciudad. Traducción Exacto. literal. Cumas, bueno, pues toda esa zona estaba muy influenciada por todo esto, ¿no? Y bueno, y entonces llegamos a los romanos. A ver, ¿qué pasa? Dice, a ver, ¿por qué estos otros, su moneda con la que comerciaban y hacían todo, era de plata? ¿Y por qué estos usan el bronce, los romanos, ¿no? Empiezan usando el bronce. Pues porque es lo que había, prácticamente, ¿vale? El bronce también es un metal, o sea, no tiene valor intrínseco, no se su oxidación es complicada, ¿vale? Usaban también el hierro, ¿vale? Para hacer las monedas. En un principio, pues como todos, usaban el trueque, usaban todas estas cosas. Pero bueno, ellos empezaron a usar el bronce. De hecho, es muy conocido pues el Ars Rude, ¿de acuerdo? Empezaron con el Ars Rude, estamos hablando un poquito del siglo V, siglo IV, ¿de acuerdo? Y ellos, bueno, pues el Ars Rude eran trozos informes de bronce, es decir, sin forma, ¿de acuerdo? Muy rudos. Y bueno, pues que evidentemente, pues para saber el peso tenían que pesarlo. Luego más adelante dijeron, mira, pues vamos a poner unos simbolitos, ¿vale? Unos animales o tal, que simbolice un poquito pues el comercio que tenemos o la religión a veces, tal. Y vamos a hacer unas placas grandes, ¿vale? En las que ya sepamos que eso vale tanto, pesa tanto y está hecho de tal, ¿vale? Algo parecido a lo que es la acuñación, ¿vale? Lo que pasa es que eran cosas tan grandes que no acuñaban, sino que lo fundían, ¿vale? La diferencia entre la fundición y la acuñación es que se funden moldes, ¿vale? Y se acuña con una especie de punzón, ¿vale? De cuño, ¿de acuerdo? Entonces, claro, acuñar algo tan grande es muy complicado, ¿vale? Contra más grande sea, más difícil es de acuñar. Entonces, lo más práctico era la fundición. Bueno, pues fueron haciendo este tipo de cosas, ¿no? Y ya aparece la moneda, como si dijéramos un poquito, pues más redonda, ¿vale? Que lo llamaremos AES grave, ¿de acuerdo? El AES grave es una moneda enorme, ¿de acuerdo? Con un peso de unas 12 onzas, unos 200, no sé si son, ahora no estoy seguro, no sé si son 250 o 300, no estoy seguro, 300 gramos, ya tienen que pesar, ¿eh? Sí, pues 300 y pico gramos puede ser, ¿eh? En el sistema libral, bueno, ahora no estoy seguro, ¿eh? Bueno, pues eran unos pedazos de cacharros, ¿vale? Y allí tenemos el primer as, ¿vale? Un as muy, pues bueno, pues con el anverso del Jano bifronte, tenemos por el reverso una proa, ¿de acuerdo? Y el simbolito del 1 como simbolizando que es que vale 1, que vale un as, ¿vale? A partir de aquí, pues bueno, se va viendo va viendo divisores, se va pasando de un sistema a otro, cada vez son menos pesados. Y lo que sí que es característico de esta época, ¿vale? Son los divisores, es decir, 327, ¿vale? Creo que son 327 gramos, por ahí más o menos, ¿vale? Creo, bueno. También son muy conocidos de esta época los divisionarios, es decir,
eso era muy grande. Entonces, para comerciar con cosas a lo mejor que no requerían tanto metal, ¿vale? Tanto peso, tanto dinero, pues había que hacer divisores, ¿vale? Como ahora tenemos pues del euro tenemos los céntimos, ¿vale? Pues había que hacer divisores. Bueno, pues los divisores eran, por ejemplo, pues el as valía 12 uncias, ¿vale? Pues teníamos la uncia, que era el valor más pequeño, luego había otros divisores. Tenemos el sextante, ¿vale? Que vale 2 uncias, ¿vale? Tenemos el triens, tenemos el quadrans, tenemos el quincux, tenemos el semis, también había otra que se llamaba el bes, había otra que era el dodrante y otra que era el dextrante, ¿vale? Lo que pasa es que esas eran mucho más arcaicas, ¿no? Y lo que era muy característico de esa época, ¿vale? Era que en cada uno de estos divisores pues aparecían unos bolos, ¿de acuerdo? Y representadas un dios. Es decir, en el as tenemos la cabeza de Jano, ¿vale? En el semis la cabeza de Júpiter y una S, ¿vale? En el triens tenemos el casco de Roma. La personificación de Roma, ¿no? De la diosa. Exacto, y 4 bolitos, por ejemplo, aquí tenemos un triens, ¿de acuerdo? Esto sería ya un triens del siglo II, ¿vale? O sea, por eso es tan pequeñito. Siglo II, la conquista del Mediterráneo, para ponernos en contexto. ¿Vale? Además, este triens puede que sea una imitación bárbara de Hispania, ¿vale? A ver si distinguimos... oscuro. Ah, al revés, espera. Así. Ahí la ves un poquito. Vale, del triens, ¿qué divinidad habíamos dicho? La diosa Roma. Del triens, a ver que lo miro. Roma, exacto. ¿Vale? Luego tenemos el quadrans, el famoso cuadrante, que lo que perduró en el sistema de Augusto, perduró el cuadrante, ¿vale? Que tiene 3 bolitos. Es decir, a veces la gente se puede confundir. Es decir, el triens, dices, no, el triens ¿cuántos bolos tiene? 3, no. El triens es 12 dividido 3 y nos da 4, ¿vale? Y el quadrans es 12 dividido 4 y nos da 3 bolitos, ¿de acuerdo? Por eso en el cuadrante aparecen 3 bolos y en el triens aparecen 4. Luego tenemos... Entendiendo esa simbología se podría reconocer una moneda, ¿no? Sí. Exacto, eso es. Luego tenemos el cuadrante, el quadrans, que tiene la cabeza de Hércules y como hemos dicho tiene 3 bolitos. Tenemos el sextans, ¿vale? El sextante, que tiene 2 bolos y la cabeza de Mercurio. Y la uncia, que tiene la cabeza también con Roma, ¿vale? La uncia, de hecho, también la tengo por aquí, ¿vale? Esto sería ya más o menos de época de las guerras púnicas, ¿vale? Esta es una uncia, ¿ves el bolito? Aquí detrás de... Sí, se ve pequeñito. Aquí vemos la proa del barco, el bolito, y aquí hay una L de Luqueria, ¿vale? Es como una especie de ceca militar. Estamos hablando de esta moneda las épocas bajas de la lucha contra... O sea, cuando Aníbal aún estaba en territorio itálico, ¿vale? Entonces, aquí tenían problemas porque les faltaba materia prima para hacer los metales, o sea, les faltaba metal, estaban exhaustos, ¿vale? En la península itálica, pero fue luego cuando empezaron a ganar, cuando llegaron a la zona de Hispania, cuando empezaron a obtener lo que tenían los cartagineses, que eran las minas de plata. Sí, famosas, ¿vale? Las famosas de Cástulo, ¿no? Las minas de plata de Cástulo, Cartagena, era claro. famoso, era el tesoro cartaginés. Claro, entonces
ellos empezaron ya a cambiar el sistema, porque sí que hacían monedas de plata, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, de herencia griega, tenemos el didracma, ¿vale? Que con el Jano Bifronte, ¿vale? Una moneda que era hecha, era una moneda de plata griega, un poquito parecida a un denario, con la leyenda de Roma, pero no estaba hecha en Roma. Estaba hecha, pues yo qué sé, pues para pagar mercenarios o tal. Luego ellos ya propiamente ya hicieron su propia moneda, que era el cuadrigato, ¿de acuerdo? Que era una famosa moneda también con una cuadriga, ¿de acuerdo? Pero luego ya cuando ya empezaron a despuntar Roma con la derrota de los, o con la posible derrota de los cartagineses que empezaron a obtener las minas de Hispania, ya introdujeron el denario, ¿de acuerdo? Más o menos por el 211, por esa época, ¿vale? Entonces, el denario, que aquí también tengo algún ejemplo de denario republicano, ¿de acuerdo? Bueno, voy a enseñar esta, que la tengo aquí más a mano. Esta es un poco tardía, ¿vale? Bueno, esta es preciosa, ¿vale? Sí, sí que lo es. Tenemos a Roma sentada en unos escudos, mirando al horizonte, aquí con la loba luperca Rómulo y Remo, y bueno, los pajaruchos. Estos pájaros deben ser los buitres o, vamos, lo que veían los auspicios, ¿no? Sí, ¿Vale? los arúspices, sí. Vale, y bueno, creo que esta moneda la tengo estudiada, esta creo que es Minerva, ¿eh? No sé si es Roma, creo que es Minerva. Bueno, y esto es además se ve no sé si se distingue la X, ¿vale? Bueno, esta es curiosa esta moneda porque es un denario, pero es un denario tardío anónimo. Es decir, no es que sea un denario tardío, los denarios siempre se han acuñado y tal, pero es un anónimo tardío. Quiere decir que al principio, cuando se empezaron a acuñar denarios, los denarios eran anónimos. Es posible que hubiera magistrados encargados de acuñarlo, o no, no lo sé, pero las acuñaciones con nombres de magistrados monetarios fueron más o menos por la mitad, un poco antes del siglo II. Entonces, ¿qué pasa? Esta moneda es de finales del siglo II y no tiene ningún nombre, ¿de acuerdo? A no ser que el magistrado monetal en algún animal o alguna representación que hay allí, pues se distinguiera que era de este magistrado monetal, pero en estos momentos no lo sabemos. Por eso se llama un denario anónimo. Entonces es curioso porque es tardío, ¿de acuerdo? Al principio, en el 211, cuando se empezaron a hacer los denarios, estaban los tipos estos típicos de los dioscuros, ¿vale? A caballo, con una estrellita encima, y la diosa Roma, ¿vale? O sea, por un lado en el anverso estaba la diosa Roma y en el reverso estaban los dioscuros y también estaba el típico de las vigas, la Victoria en viga, ¿vale? Pero no ponía ningún nombre más que la X, que simbolizaba que vale 10 ases, ¿vale? Un denario vale 10 ases. Ajá. Y ya está, ¿vale? Luego más adelante sí que es verdad que empiezan a aparecer nombres de magistrados en los denarios. Aquí es donde empieza un poquito, bueno, la propaganda política ya estaba, ¿no? Con los dioscuros, con la Victoria en viga, son cosas muy de Roma, ¿no? Muy de fuerza, ¿no? Para que los demás vean que somos victoriosos y que nos ayudan los dioses y todo esto, ¿no? Y luego ya más adelante aparecen propaganda ya de cada gens, ¿vale? Hay determinadas gens que por orden del Senado se encargan cada año, es decir, 3 personas, 3 de diferentes gens, se encargan en su inicio de las magistraturas del Cursus Honorum de acuñar moneda, ¿vale? De la acuñación de moneda, ¿vale? Entonces, bueno, pues no sé si se lo reparten por meses, lo hacen a la vez, eso ya no lo sé. El caso, que ellos ponen las iniciales de, bueno, pues ponen su nombre y ponen también cosas que pueden representar de alguna manera a su gens, antepasados, cosas políticas que les representan, la victoria,
¿vale? A Por, veces puede ser genérico. por poner un ejemplo, los Julios, por ejemplo, pondrían a Venus, ¿no? O a Eneas, así vinculándoles a su Sí, pasado. no estoy Por poner un seguro, ejemplo. puede ser, sí, 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 puede ser, sí, 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 sí. Pues ese tipo de cosas, por ejemplo, los marcios, ¿vale? Ponen, por ejemplo, a un rey Ancomarcio, Ancomarcio, ¿vale? Pues ponen Ancomarcio porque ellos pensaban, de manera más o menos acertada, pues que provenía su gens de este rey de Ancomarcio, ¿vale? Y también algún otro antepasado también importante, ¿de acuerdo? Es decir, ellos podían poner gente célebre muerta y muy importante. Ni se representaban a ellos ni representaban a los cónsules de ese año, ¿vale? Ni representaban, por ejemplo, muchos de estos magistrados monetales en el futuro serían luego cónsules, ¿de acuerdo? Entonces, es evidentemente algo político, algo que a la gente que va a ver esas monedas, pues va a ver eso y bueno, pues van a ver pues que, oh, qué familia tan importante o qué tal, ¿no? Y bueno, y también en bronce, también los magistrados monetales, también en las acuñaciones estaba su nombre, ¿de acuerdo? O sea, no solo en los denarios, que estamos más acostumbrados, sino también a esto. Y no solo acuñaban a veces los magistrados monetales, también por orden del Senado, ¿vale? Esto, o sea, realmente no podían hacerlo, pero por orden del Senado, por algo particular o algo urgente, lo que sea, lo hacían. Pues, por ejemplo, cuestores, ediles, otro tipo de magistrados también acuñaban a veces moneda, ¿vale? Y esto se ve en bastantes monedas, o sea, no es algo que sea algo muy particular, sino que se ve en bastantes monedas. Y esas monedas son, puede que me equivoque, las que ponen en plata SC Senado Consulto, ¿vale? Porque normalmente en los denarios no pone Senado Consulto. En los denarios de la República ni en los imperiales pone Senado Consulto. Pero a lo mejor por el hecho de que no sean monedas hechas por los triunviros monetales y ser algo como especial, pues es posible que por eso sea. No estoy seguro, creo que es así. ¿Vale? ¿Y dónde se acuñaban estas monedas? Vale, pues estas monedas se acuñaban en Roma, ¿vale? En esta época, bueno, vamos a ver. Ha habido, al principio de todo, pues las monedas no se acuñaban en Roma, al principio de todo, cuando se hacían esos didragmas, ¿vale? Era más bien por Neápolis, ¿vale? Por esa zona. Pero luego ya más tarde la ceca era Roma, ¿de acuerdo? Y todos estos escenarios se acuñaban en Roma. Cerca de lo que es el templo de Juno Moneta, ¿vale? Pues por allí debían acuñar esas monedas. Sí, si no voy mal, está en la cima del Capitolio, ¿no? En la colina del Arx. Sí, Sí, el Capitolio tiene como dos crestas. El Capitolio propiamente dicho estaba el templo de Júpiter óptimo máximo, y en la otra cresta, si tú subes la escalinata a mano derecha que hay una iglesia, pues ahí estaba el templo de sí, por ahí, Júpiter. por esa zona, sí. Bueno, cerca del monumento de Víctor Manuel Sí, II, detrás, por sí, eso. hay una iglesia, porque era la Sí, tradición, ¿no? En la Edad Media, donde antes había un templo pagano, era levantar una iglesia encima. Pues eso es lo que digamos que indicaría el lugar, o sea que sí, sí, pues se ahí acuñaban estaba. ahí entonces. Ahí estaba, sí, 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 sí. Y le han dicho antes que has dicho una cosa al principio del programa, que sea lo de moneta viene de este templo, ¿no? ¿Puede ser? Sí, porque, bueno, esto es algo que le gusta mucho a Ángel Portillo contar. Sí, al parecer cuando hubo la invasión de los galos, ¿no? ¿En qué año? Bueno, al principio, no sé si era el siglo cuarto por ahí, Sí, ¿no? al principio del siglo IV desde Cristo. Pues hubo una invasión de los galos, ¿no? Que llegaron, bueno, pues tomaron Roma. Bueno, excepto el Capitolio, la colina capitolina, que fue lo único que no tomaron, y los que avisaron a los romanos que quedaban allí, ¿no? A los irreductibles romanos que quedaban en esa colina, pues fueron unas ocas, al parecer, que gritaron, ¿vale? Y moneta creo que significa la que avisa, ¿no? Algo así, ¿no? Bueno, pues Juno hicieron un templo y la La, moneta, la que vigila, si no voy Juno, mal. o la que vigila o la que eso es. Y entonces, bueno, pues como el taller de Roma, la ceca estaba allí, pues bueno, pues por eso imagino pues que ven el nombre
Curioso. de moneda, ¿no? Y de moneda, bueno, que seguimos usando hoy en día, claro. Todos somos romanos, como dicen. Sí, bueno, todos somos romanos, bueno, luego, ojo, hay un viaje, ¿no? Pero bueno, sí, prácticamente, además, todos somos romanos y siempre todos los países o todos los imperios, tanto Napoleón, Hitler, todas estas cosas grandes, han intentado al final conseguir lo que nos ha conseguido desde los tiempos del Imperio Romano, que es unir otra vez Europa, el Mediterráneo, ¿no? Y todo esto, ¿no? O sea, que también todos somos romanos, venimos de allí y queremos volver a En ser cierta romanos. medida. Sí, Pues muy interesante, Jesús. O sea, esto de la sí, sí. República ya teniendo las medidas, pero llega un momento que debe de haber un cambio, ¿no? Porque con el cambio de régimen. Sí, a ver, ya a finales de la República, la República, lo que se llama un poco en numismática la época imperatorial, por el tema de que aparecen muchos generales, ¿vale? Pues aparece Sila, Mario, Pompeyo, César, ¿vale? Entonces, estos generales, como tienen que moverse de un lado a otro, porque me recuerdo que Silas tuvo que ir contra Mitrídates, luego tuvo que volver a luchar contra Mario, bueno, una serie de periplos. Bueno, pues toda esta gente, claro, también tenía que acuñaba, bueno, pues en el camino, lo que sea, y ya ponía muchos símbolos con representación de ellos mismos. Es decir, Silas no se representó a sí mismo, no se representó Julio César, pero sí que se representó subido, por ejemplo, en un carro, ¿vale? En una cuadriga o en una viga, no estoy seguro. O sea, no, su cara no aparece, pero sí que aparece él subido en una cuadriga, ¿vale? Creo que son, no sé si son unos saurios unos raros aurios que hay por esos años, no lo sé. Pero luego ya, a partir de Pompeyo, de César, es cuando ellos empiezan a representarse a sí mismos. Y es una ruptura brutal, porque, claro, en la parte del anverso donde se ponía el dios, coño, están poniendo sus caras, ¿sabes? O sea, es algo incluso bruto, ¿no? O sea, Sacrílego, diría yo. o sea, claro, o sea, dices César, bueno, pues César quiere ser un rey, vale, venga, bien. Pero, coño, pero Bruto, ¿no? Que está en contra de todo eso. Bueno, pues Bruto también, pues porque querían distinguirse, querían, bueno, pues querían darse la pompa y también se representa en las monedas. De hecho, la famosa moneda de Bruto y los idus de marzo creo que está acuñada en Macedonia, me parece, cuando estaba por esa zona. La moneda más cara de todas. Sí, la moneda romana más cara, sí, sí. Bueno, que de hecho el aureo que se vendió bueno, que hubo una polémica porque se vendió hace unos años por una burrada, ¿no? Creo que eran 7 millones de euros o no sé, una barbaridad. Y se vendió ese aureo por 7 millones y ahora al parecer ha habido una polémica que es posible que, bueno, primero que ese aureo no saben de dónde lo ha sacado el dueño de la casa de subastas, ¿vale? Y luego tampoco saben si realmente es una copia, ¿vale? Entonces, hay una polémica. Han tenido que devolver el aureo, me parece, y bueno, a ver en qué acaba la cosa. Porque esto fue una noticia, no sé si de principios de este año o sí, por marzo, por febrero o marzo creo que sí la noticia. Pero sí, era la moneda romana más cara. Y si tú vas al British, ¿vale? No verás el áureo, pero verás los denarios de Bruto. Tienen dos ahí expuestos para que tú veas el anverso y el reverso, ¿de acuerdo? Y son los áureos más famosos porque es que conmemoran el acto que ha cambiado la historia de la humanidad. El tiranicidio. Claro, claro, entonces lo conmemora y de hecho pues ahí se puede ver también que para Bruto, para esa parte del Senado, era algo que es lo que tenían que hacer y que tienen que ser reivindicados por lo que hicieron, por acabar con un tirano. Claro, por eso dice, no, es que Bruto, coño, pues es que a lo mejor, es que igual era lo que tenían que hacer. Claro,
Es que igual ellos, con su forma de pensar y su forma de ver las cosas, es lo que tenían que hacer. Es Sí, que, a claro, ver, ahora lo vemos como... es que no me quiero meter tampoco mucho en este jardín porque da para mucho, no da para un programa, un programa aparte. Hicieron bien los... Pero vamos, yo como yo lo entiendo, ¿sabes? Era una persona que se estaba haciendo con el poder absoluto y con todos los resortes, y la oligarquía senatorial, que era la que llevaba la voz cantante hasta ese momento, pues veía que perdían los privilegios. Fue un poco al final un poco el choque de intereses, ¿no? Unos se quedaban sin su porción del pastel que estaban acostumbrados a repartirla proporcionalmente, porque al final el sistema republicano, ineficiente por ciento en ese periodo ya de la historia, pues ellos querían seguir con ese sistema entre comillas anacrónico, ¿no? De todas las familias nobles tenemos nuestra porción y nos la distribuimos cada uno por sorteo en su año que le toca, en su magistratura, su gobierno y tal, y ese es el status quo, pero claro, pero la dinámica del Estado iba en otra dirección. Al final requería todo eso iba en una concentración de poderes, ¿no? Y el que era el más listo y el que podía conseguir eso, pues era el que se llevaba el gato al agua. En este caso, pues fue Julio César, Sí, 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 no. que Sí, tenía sí, una claro, personalidad claro. muy... Además que su personalidad es que era clave en esto, para que se entienda, ¿no? Porque era una persona que tenía un ego desmedido, una audacia que rozaba muchas veces la temeridad, ¿no? Y yo creo que esos factores, pues, era lo que... Y tenía también muchísima amplitud de miras. Era el equivalente a un tirano griego, ¿no? Que no tenía por qué ser Bueno, malo. y unos cuantos toques de populismo, ¿eh? Y Exactamente. Eso también es como importante. buen popular, ¿no? Como buen, ¿eh? Sí que era. Pero Sí, bueno, sí. al fin y al cabo los populares era otra vía para conseguir, ¿no? Porque la gente se piensa que eran dos partidos que se votaban, no, era la forma que tenían ellos de conseguir el poder. Estaba Eso es. la forma convencional que eran los senatoriales, ¿no? Las magistraturas clásicas, que ya me dirás tú, en una ciudad-estado gobernando un estado mundial, en ese momento ya. Y pues señores que se apoyaban pues, en la clase popular o la clase poco ortodoxa para llegar a esos fines. Claro, no, no. Sí, sí, sí. La lógica del momento y las circunstancias del momento Empujaron, empujaban a empujaban eso. hacia una cosa, pero claro, también, claro, el sistema republicano, de alguna manera, porque claro, ellos, aunque fueran unos oligarcas, eh, que se iban repartiendo el poder para que el statu quo pues siguiera estando equilibrado de alguna manera, para ellos Roma eran ellos. O sea, los otros estaban allí, votaban, les tenían que dar el voto en ciertas cosas porque eran muchos, pero realmente los que se consideraban romanos eran más romanos de todos eran ellos. Entonces, claro, lo que hizo César, también él sabía, o sea, él cuando rechazó, ahora nos estamos yendo un poco, ¿no? Pero cuando rechazó el tema de eso que dicen de Marco Antonio, ¿no? De que le ofreció la corona y la rechazó no sé cuántas veces o 3 veces y tal, o sea, César ya sabía lo que pensaban de él, ya sabía lo que, ¿sabes? O sea, era un pillo y un esto de Mira, cuidado, ¿eh? hay una película de bajo presupuesto que es francesa, no sé si la has visto, que es protagonizada por Christopher Lambert, la de Druidas. O Ah, sea, hostia. anacrónica total, ¿vale? Y el doblaje que hicieron de la mujer esta española doblándose a sí misma también a mí me tenía enervado cada vez que hablaba. Pero más allá de eso, sí que es verdad que el actor que hace de Julio César hizo una frase que es muy buena cuando tiene una conversación en la tienda de campaña con Vercingetorix, que le dice que él no quiere montar una dinastía o quiere ser rey. Él lo que quiere es simplemente controlar el sistema. ¿Sabes? Que es el primero, la primera persona en ese sistema el que lo controla todo. La verdad que eso es muy significativo, ¿no? De la forma de pensar que se le puede atribuir a... Sí, 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 sí. Pues nada, Jesús, te iba a decir que esto se nos ha ido un poquito de las manos. Hemos llegado al final de la Bueno, República. ¿Cómo lo ves sí, bueno. para hablar del imperio, del Alto Imperio otro día? Pues a ver, podemos empezar desde aquí, podemos ver un poquito alguna moneda de Julio César, ¿vale? Y luego pues empezar un poquito pues las diferencias entre lo que es la moneda imperial, la moneda republicana, la reforma de Augusto, ¿de acuerdo? Que fue una reforma importante. Pues hay que tener en cuenta que Augusto se hace también con mucha parte, ¿no? Se hace con las minas de Asturcántabras, ¿vale? Que eran una fuente muy importante de metal precioso. Sí, se hace con Egipto, se hace, o sea, hay monedas muy interesantes. Y terminamos pues con el siglo III, porque más allá del siglo III te puedo hablar y tengo monedas,
pero no me atrevo porque el mundo se complica, porque hay ya muchos emperadores. Hasta la tetrarquía te puedo hablar, pero más allá hay muchos emperadores que gobiernan juntos, que luego aparecen ya las divisiones del territorio. Entonces la cosa se complica un poco y no estoy tan puesto en esa parte, Bueno, ¿vale? buscaremos una fórmula para poder hacerlo, no te Muy preocupes. bien, muy bien. Bueno, Buscaremos pues otro invitado que nos acompañe a ti y a venga, mí. pues perfecto, perfecto. Pues a ver, bueno, espero que hayas, bueno, Sí. pues que hayas aprendido, que te haya gustado, que no te haya resultado un peñazo Para por nada, ¿eh? tanto hablar de monedas y que la gente que lo vea, pues también pues les resulte interesante. Que si he cometido algún gazapo, que se lo pongáis a Adrián en los comentarios y ya está, y lo corregís y punto. Y nada, y eso. Y otra cosa respecto al Buscanumis, la intención a partir de ahora es hacer más podcast que vídeos, es decir, poco a poco ir haciendo más podcast, ¿vale? Es un formato que, bueno, pues que ya llevo un tiempo poniendo los vídeos que he subido allí y luego aparte, pues me apetece mucho describir monedas de muchas, bueno, seguir haciendo charlas y tal, ¿vale? Pero es describir monedas, ¿vale? Es decir, que uséis y usar yo también mi capacidad para escribir y la gente use su imaginación, porque no es lo mismo ver una moneda que a que te la expliquen sin verla, ¿no? Por ejemplo, aquí hemos hablado de monedas y excepto las que os he enseñado, el resto las hemos explicado. Pues no es lo mismo eso, porque se puede uno dar nada más a la imaginación, luego sí que os puedo decir dónde las podéis encontrar, o si las tengo yo, pues dónde las podéis mirar, pero un poco explicar una moneda, su contexto, no necesariamente de la edad antigua, ¿vale? También de otros tipos de épocas, porque creo que también es interesante conocer la numismática en general a través de la historia, la moneda islámica, la moneda victoriana, la moneda, ¿vale? Hay muchos tipos de numismática, la moneda española. Y bueno, pues eso. Pues sí, estaremos atentos a que publiques y nada, y seguiremos aprendiendo de moneda. Y tú y yo, pues hemos quedado así, tenemos una cita, una excusa, y eso es señal, mira, se nos ha pasado el tiempo tan rápido, es señal de que hemos estado a gusto aquí en la taberna, ¿ves? Si es que al final siempre hay Perfecto. excusas para vernos más. Pues nada, Jesús, pues muchas gracias otra vez y a vosotros oyentes, pues muchísimas gracias. Estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube y vendrán más proyectos. Y nada, agradecerlo otra vez, que no me caben las palabras de agradecimiento y nos vemos en el próximo vídeo.